diferencia entre el pH y la acidez. Es un concepto que en realidad se cruza bastante, pero no siempre quieren decir lo mismo. Entonces, tenemos que tener en claro, cuando hablamos de pH y cuando hablamos de acidez, a qué nos estamos refiriendo. Hay una diferencia entre las dos cosas, ¿no? Vamos a partir primero de la definición de escala de pH. El pH va desde 1 a 14, pasando por el 7, que es la mitad de la escala, donde nuestro pH es considerado neutro. Del 7 hacia el 1 estamos hablando de ácido, de una sustancia ácida. Y del 7 al 14 de un pH básico o alcalino. Hay una cuestión que tenemos que tener muy en clara. La escala de pH solo se mide en solución acuosa. ¿Qué quiere decir esto? Por definición, el pH lo que está midiendo es la cantidad de protones en equilibrio, en solución. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que tener a los protones libres. Para eso, tengo que tener una solución acuosa. Entonces, ¿me sirve de algo medirle el pH a un aceite? No. ¿Por qué? Porque el aceite no es una sustancia acuosa, es una sustancia orgánica. Entonces, el pH en una sustancia orgánica no tiene ningún sentido. Ojo, van a meter el electrodo del pHímetro adentro del aceite y les va a dar un valor. Pero eso no quiere decir que esté bien el concepto de medir un pH en una sustancia orgánica. No está bien. Eso quiero dejarlo en claro. Entonces, ahora bien, vamos a la definición de pH. Partiendo de la definición del libro de pH, el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. De la concentración de protones, ¿dónde? En el equilibrio. ¿Está bien? Y volvemos a lo mismo. Para que los protones estén en equilibrio, tienen que estar libres. Y para estar libres, necesitan estar en solución acuosa. ¿Qué pasa con el pOH? El pOH en realidad es la contrapartida de lo que es el pH. El pOH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, el otro extremo de la escala. Entonces, por definición, ya hablamos de lo que es la concentración de protones en equilibrio, la concentración de oxidrilos en equilibrio. ¿Y por qué tiene esta diferencia el pH? Porque nosotros podemos tener dos tipos de sustancias: sustancias ácidas o sustancias básicas. Las sustancias ácidas, ¿cómo se definen? Por libro, definición de libro. Son sustancias que, al disolverse en agua, están liberando protones. Esas son las sustancias ácidas. Las sustancias básicas son las que, al disolverse en agua, liberan oxidrilos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, siguiendo este razonamiento, sea tanto para protones o para oxidrilos, nosotros sabemos que hay sustancias que generalmente las sustancias iónicas, cuando se disuelven en agua, se disocian al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un ácido de tipo iónico, cuando lo disuelva en agua, la totalidad de ácido que yo agregué a la sustancia, a la solución, se va a separar en protones y en aniones. ¿Sí? El protón es el catión. Entonces, como la sustancia se va a separar en protones y cationes, protones y aniones, el protón es el catión porque tiene la carga positiva, toda la cantidad que yo haya puesto va a pasar a estar en equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los protones que yo agregué al principio se van a estar disociando de la molécula y quedando para medirse como acidez. ¿Cómo
mido yo la acidez? La acidez en realidad nosotros la medimos por una titulación, ¿sí? Generalmente la hacemos con hidróxido de sodio, 0,1 normal, dependiendo de la concentración, 0,1, 1 normal, con un factor que tiene la solución y generalmente es por titulometría. ¿Estamos? Es una reacción que se da con un indicador de fenolftaleína, ¿está bien? O con algún otro tipo de indicador, pero generalmente si usamos hidróxido de sodio va fenolftaleína como indicador. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Si yo vuelvo a repasar esto, sustancia iónica, cuando la disuelvo en agua, se disocia al 100%. Como se disocia al 100%, todo lo que yo titule con hidróxido de sodio y fenolftaleína, lo voy a encontrar como todo lo que agregué de sustancia. Y en ese caso, mis protones en equilibrio van a coincidir con los protones que yo estoy titulando. Entonces, en este caso en particular, el de la sustancia iónica, mi pH va a coincidir con la acidez, ¿sí? Yo puedo hacer una proporción directa entre acidez y pH. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver qué pasa cuando yo empiezo a jugar con ácidos que no se disocian al 100%. ¿Y eso cuándo pasa? Por ejemplo, cuando tengo K de equilibrio, ¿sí? Todo ácido que no disocia al 100% tiene una K de equilibrio. ¿Qué quiere decir esta K de equilibrio? Supongamos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene 2 protones en su composición. Si yo hago una solución de ácido sulfúrico, ¿qué es lo que va a pasar? La molécula de ácido sulfúrico, o la molécula de ácido diprótico, al disolverse en agua, el primer protón, generalmente, lo pierde fácil. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el primer protón se comporta casi como un iónico. ¿Está bien? Entonces, en la primera reacción yo no tengo K de equilibrio. El primer protón se pierde totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo el ácido en su formato original, pierde un protón, me queda el anión con un protón asociado. La segunda reacción que planteo es la del protón asociado al anión y con su equilibrio correspondiente, que ahí ya empieza a jugar mi K de equilibrio. Entonces, mi anión asociado al protón, disuelto en agua, va a perder una parte de protones y la otra parte va a quedar asociada al anión. ¿Estamos? Para esto se define una K de equilibrio que el planteo matemático de la K de equilibrio no va a ser más que reactivos, productos sobre reactivo, ¿sí? Elevado a su coeficiente estequiométrico, acá como lo consideramos en 1, va solamente elevado a la 1. Entonces, en este caso, vamos a analizar qué es lo que yo estoy haciendo cuando titulo acidez. Cuando titulo acidez, estoy tomando la totalidad de protones que tengo en el ácido. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es hacer reaccionar este ácido con una base fuerte, de manera tal que estos 2 protones se desprendan por completo. Ahora, ¿qué pasa con mi pH? En el pH yo no estoy haciendo que se disocie esto, ¿sí? Va a haber una parte que va a quedar asociada al anión. Entonces, lo que yo voy a medir en el pH es aquello que se mide, son aquellos protones que quedaron en equilibrio disociados de la molécula. Esos son los que voy a medir como pH. Y no el total de la acidez, que lo que hago por titulación.
Entonces, acá se presenta la primer diferencia entre pH y acidez. La acidez, cuando yo tengo un ácido diprótico, va a tener una diferencia con mi pH. ¿Sí? ¿Qué pasa con un ácido que tiene 3 protones? La misma cuestión, solo que hay 2K de equilibrios. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a medir va a ser esta concentración de protones y me va a quedar por medir lo que tengo asociado al anión. Ahora bien, si yo hago una titulación de acidez, sí voy a medir el total de los 3 protones. Este es el caso del ácido fosfórico, por ejemplo. ¿Sí? Sí voy a medir el total de los protones y no voy a medir aquellos protones que, en el caso de la acidez, ¿no? En la acidez sí voy a medir el total de los protones. En el caso del pH, solo voy a medir aquellos que están en equilibrio liberados de la solución. ¿Estamos? Todas las sustancias tienen su K de equilibrio establecida, ¿sí? Entonces, llegado el momento, cuando ustedes tengan que hacer el balance correspondiente, lo que pueden hacer es buscar las K de equilibrio y sacar las concentraciones que les quedan de las distintas sustancias en los distintos estadios de la reacción. Con el pOH, el razonamiento sería igual. Si yo tengo una base que sea iónica, en vez de estar desprendiendo H's, voy a estar desprendiendo OH's, ¿sí? Sería así. Entonces, en este caso, lo que voy a tomar en el pH va a ser esta concentración y la disociación va a ser completa. En el caso de este tipo de molécula, lo que va a pasar, por ejemplo, hidróxido de calcio, lo que va a pasar es que no es un buen ejemplo porque es iónico, así que sería el primer caso. Pero supongamos una base orgánica, ¿sí? Que tiene una K de equilibrio. En esa K de equilibrio lo que va a pasar es lo mismo con los OHs y lo que voy a medir va a ser el OH en equilibrio, ¿sí? Lo mismo para 3. Pasa exactamente igual. Entonces, resumiendo, pH y acidez van a ser lo mismo solamente si los ácidos o las bases son de tipo iónico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo disuelvo en agua, el 100% de la molécula se disocia y mido exactamente lo mismo, haciendo la titulación de acidez con hidróxido de sodio y con fenolftaleína como indicador, o midiendo el pH. Y vuelvo a remarcar, ojo con lo que miden de pH. El pH es una escala para ser medida en sustancias acuosas. No sirve medirle el pH al alcohol, no sirve medirle el pH a toda aquella sustancia, por ejemplo aceite, que sea orgánica. ¿Está bien? Es más, los pHímetros se descalibran al usarlos en aceite. Así que ojo. Ojo con eso porque es un concepto muy común. Ah, no, el pH del aceite me da 7. Momento, siempre debería darte 7. Si te da otro valor, es porque tu pHímetro está andando raro. Igualmente, después de que lo metiste en el aceite, seguramente se te descalibró. Entonces, mucho cuidado con eso porque es un error de concepto y es bastante importante. Mucho cuidado con la diferencia cuando yo estoy hablando de pH y acidez en el caso de sustancias que tienen más de un protón o de un OH dependiendo de la misma molécula. Espero haberlos ayudado.